regla. Me tengo que poner un recordatorio que me haga acordar de iniciar la grabación. Bueno, déjenme que busque unas cositas acá. Esto por no tener las cosas preparadas a tiempo, ¿no? Pasan así. En un segundo, vamos a separar esta pantalla. Eh, bueno, en, en esta imagen acá, aquí se me perdió la imagen, que vengo a complicar. En esta imagen, lo que tenemos es un poco a ver, bueno, ahí estoy, ¿no? Todo lo que es el movimiento de lo que es la información, los datos en el círculo de lo que es el Big Data. O sea, por este lado arrancamos con la materia prima, que sí que son los datos, y estos datos, dice, son el combustible que va a alimentar todo este sistema, que es el hecho de extraer información importante eh, a través de del manejo de lo que es separar los modelos, o sea, por la variedad de información, la, lo real que sea esa información, o sea, eh, y también el volumen. Lo que sea, lo real que sea la información, habla de la veracidad que tiene. Y bueno, la variedad de datos, mientras más grande sea la variedad de datos, más completo va a ser la información que se va a ubicar, que se va a poder extraer de ahí. Pero este, toda esa primer parte, esa etapa, se hace a través de la selección, del análisis, a través de distintas herramientas para filtrar la información. O sea, de los datos en bruto, empezar a rebuscar. Estos datos, mira, este dato es lo mismo que esto acá, solamente que está interpretado distinto. Que yo, como les daba el ejemplo, un nombre que está o abreviado o está el nombre completo, puede ser de una ciudad, puede estar mayúscula, minúscula, como un ejemplo para ir puliendo esa información, porque nosotros lo primero que tenemos que hacer en esto es, y no, todo esto son cuestiones que no se pueden, no podemos fallar. Tenemos que tratar de fallar lo menos posible, entonces hay que tratar de arrancar bien con la información para que tengamos el mejor resultado posible. Si no, la información va a llegar, pero va a variar, no va a ser la más acertada, la más correcta, ¿no? Entonces, toda esa lectura de datos, tratar de encolumnarlos en determinados especificaciones, o sea, el dato debe estar de tal forma, de una de la otra, para poder hacer los procesos siguientes. Eh, entonces, una vez que vas adelantando en los procesos que teníamos no, acá, eso de la adquisición, que vos tenés la información,
Después, segundo paso era lo que se alojaba en forma masiva en distintas formas de alojamiento que pueden ser, eran bases de datos, data lakes, que son los datos, como el lago de datos donde está todo, punto, y ahí hay mucha información que nosotros ya hemos adquirido, como también puede ser data warehouse, que son la mezcla de datos ya algo estructurados, algo transformados, con datos que están así en bruto. Y los cloud storage, que figuran en esta parte, que vendría a ser cuando alguien te vende ya una estructura de datos armada, puede ser un cloud storage, para hacer un ejemplo, es lo que estuvimos viendo hasta ahora, por ejemplo, Salesforce, AWS, el cloud de Google, Google Cloud, el de Microsoft, no me acuerdo el nombre, bueno, esos son cloud storage, donde vos tenés la información, volúmenes masivos de información, pero están estructurados, están ya presentados con una información para procesarlo, para generar la limpieza. Entonces, el proceso va a ir transformando a distintos métodos para obtener lo más pulida de esa información. Con respecto a toda esa información que yo pude obtener de determinada base de datos, por ejemplo, un cloud storage, que ahora pues capaz que sea lo más común el día de hoy, que los datos estén en bases de datos que pueden ser distintas, entonces uno tiene que ahí acoplar la información de distintos tipos de bases de datos que tienen sus características particulares, bueno, unificarlas y ya generar con eso la preparación. La preparación, ¿qué sería? Acá como lo dice, de lo descriptivo a lo prescriptivo. O sea, ¿qué apunta uno con esa información? O si no, ¿qué pasó en la historia de la empresa? ¿Cómo venimos? ¿Por qué vinimos como vinimos? ¿Por qué en determinado momento, cuando todas las condiciones estaban dadas, hubo problemas y no se pudo llegar a los objetivos que teníamos cuando habíamos hecho todo bien? Que te quede plasmado, todo eso se logra a través del procesamiento de estos grandes volúmenes de información, ¿no? Y nos ayuda a tomar acciones con respecto a eso para corregir, porque si tiene algo que uno puede describir ya más o menos y hacer una idea a futuro de cómo va a ser la evolución, lo bueno que tiene que en el momento te da la acción que vos podés tomar en caliente, en el momento ahora que están pasando las cosas, para corregir un mal rumbo que puede ser por distintas situaciones, como nos pueden afectar como políticamente, cuestiones como pasó ahora con la guerra de Irán y Estados Unidos, que no se le esperaba a nadie y eso alteró un montón de situaciones del mercado. Bueno, ¿cómo hacer para tomar decisiones automáticamente? Y también de acá, con los modelos de inteligencia artificial y machine learning, mediante algoritmos y modelos ya armados, se realiza un procesamiento neuronal, que se pule lo más, o sea, lo mejor posible toda esa información para que sea lo más eh, real, lo más parecido a la realidad, ¿no? Procesamientos neuronales porque en Machine Learning, en la inteligencia artificial, no solamente se ponen los datos, no son solamente los datos fríos, sino hay un montón de cuestiones de estudios que están agregados, que son datos psicológicos, cognitivos, de o sea, distintos datos que a lo mejor antes no estaban agregados al mundo de los datos, que corresponden más a la parte neuronal de las sensaciones, que también tienen que ver
en la decisión que uno va a tomar con esa información. ¿Eh? Y esto sería eh, lo que se produce con la refinería de esta información, que sería con el filtrado de la información para retroalimentar o retornar todo eso al sector productivo, sea el sector que sea. Acá aparecen finanzas y bancas, por ejemplo, sanidad, manufactura, que son las partes de industria, y retail y comercio electrónico. ¿Qué sería un poco esto? Bueno, en el caso de las finanzas, detección de fraude en tiempo real, es análisis en caliente de las transacciones, como dice hipervelocidad, para bloquear compras inusuales, reduciendo los riesgos crediticios. Por ejemplo, cuando te clonan la tarjeta o te hacen un phishing y te sacan los datos de la página web donde vos tenías almacenado datos del banco, minimizar todo lo que puede suceder. Porque, ¿qué pasa? Cuando alguien hace captura de una información y la usa para su bien, para su fin, lo que sea, lo que va a hacer va a generar a lo mejor, si es fraude bancario, muchas transacciones o muchos montos de dinero lo más rápido posible para tratar de, qué sé yo, sacarte crédito desde tu cuenta bancaria o usar la tarjeta lo más que pueda para hacer compras. Bueno, es en el momento que se producen todas las transacciones, cuando ustedes van a un negocio o lo hacen por la página web, que hacen una transacción con una empresa, todo ese tipo de cuando pasas la tarjeta, esas validaciones, en esas validaciones no solamente interviene Mercado Libre, por ejemplo, un ejemplo de cuando van a comprar, sino también las tarjetas de crédito, los bancos que otorgaron esas tarjetas también les impacta a ellos esa información en tiempo real, o sea, microsegundos. Y bueno, la cuestión acá es que toda esa información, esos volúmenes inmensos de información, sean tratados y salten ese tipo de situaciones. Una aclaración, cuando hablo de Big Data, que yo le digo, así, los datos en general, a lo mejor los datos no quiere decir que sea que vengan siempre de distintas fuentes completamente distintas, no. Hay, por ejemplo, en el campo financiero van a venir de determinado sector, no van a venir de cualquier, qué sé yo, del Facebook o no sé. Sí van a venir del Mercado Libre, pero Mercado Libre como en la cuestión de financiera que está. No va a ser porque en Instagram hicieron algo y se guardó un dato y después lo van a buscar. Eso se usó en otro tipo de, por ejemplo, qué sé yo, para parte de marketing o de ventas de una empresa. Pero en este caso, es una aplicación, en el caso de sanidad, con diagnósticos predictivos, eh, si bien a nosotros nos dicen que uno no tiene que ver en la IA, por ejemplo, qué inconveniente puede llegar a tener uno por salud, o qué sé yo, si son unos análisis antes que lo vea el médico, se lo consultas a la inteligencia artificial, te dice, tal cosa. ¿Viste? Te da un resultado que uno no tiene la capacidad de determinar, ¿es malo o es bueno? ¿O estoy medio jodido o no? Eso lo tiene que determinar el criterio del facultativo, del doctor, ¿no? Pero sí, el uso en la sanidad es importante, ya que ayuda muchísimo y se está usando mucho, sobre todo en el exterior, eh, para ayudar con la parte predictiva, siempre y cuando esto esté por ahí supervisado con un médico, ¿no? Porque no estamos a un punto que una inteligencia artificial te va a decir, vos tenés tal situación. Muchas veces uno las tiene porque no es una cuestión física, sino a veces es emocional, que produce una respuesta en el organismo, algo malo. Bueno, esas cuestiones son las que termina viendo siempre el factor humano. En la parte de comercio electrónico, personalización, ¿qué sería? Yo les había dado el ejemplo que ustedes tenían, eh, que, por ejemplo, que eh, Amazon es una página que
tiene mucho lo que es la parte esta de los análisis cruzados de información para mandarte información, como vemos en todos los casos, pero bueno, para mandarte información específica de acuerdo a los gustos tuyos. También el caso de, como en Netflix, con el algoritmo que uno tiene que te personaliza el tipo de películas que uno puede elegir o series. Y la parte de manufactura y mantenimiento predictivo, la industria 4.0, es mucha información, telemetría y sensores IoT, que son sensores IoT, son los de, ¿cómo es? El Internet de las cosas, eh, para predecir en una empresa fallo mecánico o también para otro tipo de situación. Por ejemplo, hay muchas empresas que están automatizadas la línea de procesos. ¿Y qué pasa? Vos tenés una automatización, pero cuando ocurre un inconveniente, se trabó parte de un mecanismo para trasladar lo que se está trabajando, lo que se está fabricando, eso tiene que generar alertas, sensores, muchos sensores que van diciendo información de cómo está todo, si hay eh, algo que corregir, y también de la vida útil de los componentes de esos procesos. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros no controlamos la vida útil que tiene una herramienta para trabajar, que tienen determinada cantidad de años, horas de trabajo, de uso, antes que se le haga un mantenimiento, estos sensores nos ayudan también, mandando información, a predecir si hay un desgaste prematuro de una herramienta para a ese tipo de maquinaria o lo que sea, sacarlo de producción, solucionarlo para evitar una catástrofe peor, que sería que no detectar la falla, que se rompa y que la producción quede trabada. Cuando se hace ese tipo de análisis predictivo, este, se evitan congestiones. Otra cuestión que tiene con lo que hace telemetría y sensores IoT, por ejemplo, Internet de las Cosas ya se usa mucho en otros países para controlar el tráfico, para evitar congestionamiento, para evitar la polución, y cómo se utiliza, por ejemplo, todo lo que es la parte vial, semáforos, todo lo que, barreras de trenes, no, barreras de trenes no, porque el tren si pasa, pasa, pero todas esas cuestiones, eh, poniéndolo a trabajar en conjunto, por ejemplo, con sensores de smog o cámaras. Las cámaras también se usan mucho en la seguridad, pero también en la parte vial, te van a ayudar a predecir si el tráfico está lento o si hay mucha, bueno, ¿qué hace? Genera la polución, que es la contaminación. Entonces el hecho de este sector está más congestionado o por hubo un accidente, se genera una congestión, bueno, manejar todo eso en forma automática para liberar el paso de los sectores congestionados. Puede ser que a lo mejor cuando llegan a la esquina los semáforos que van en tal sentido duren más tiempo en verde que los de la calle que lo cruzan, para sacar esa congestión. Todo eso se hace. También el hecho de la parte de las cámaras de seguridad, han evolucionado muchísimo en base a la misma tecnología, que es el hecho de tener una imagen, generar con eso, por ejemplo, ubicar personas, objetos abandonados, para evitar inconvenientes de, por ejemplo, los atentados, ese tipo de cosas. Bueno, se usa mucho. Eh, la identificación de las personas, porque en base de datos donde estamos, o sea, acá en Argentina no sé en qué nivel está, pero en la gran mayoría de los países, las bases de datos que tiene la parte de seguridad nacional del país que sea, o sea, tienen como la foto de cada una de las personas, la tienen generada con
puntos específicos que te identifican que sos vos y no sos otra persona, no me acuerdo cómo se llaman ahora, pero que te ayudan con estas cámaras que están en la calle a identificar personas buscadas porque sean personas con pedido de captura, personas que este, fueron rastreados en un robo que quedó identificada la cara, pero no se lo pudo ubicar. Esas cámaras ayudan a, cuando identifican un rostro, se generan las alarmas y los avisos necesarios para que se pueda tratar de llegar a esa persona, ¿no? Esos son parte de los usos de del Big Data. Y lo que a veces genera acá la fuga en las tuberías, ¿por qué fracasan los proyectos? ¿No? Si lo puedo posicionar mejor. Bueno, ¿por qué se pueden generar problemas y que hagan que fracasen los proyectos, que es más común de lo que pueda parecer? Una es la calidad de los datos, cuando están duplicados, si no se limpiaron suficientemente esta información, estas celdas de información, es lo que se genera una información redundante, una información que puede ser porcentaje distinto a la realidad o a lo más próximo. Por ejemplo, qué sé yo, si hay mucha redundancia de datos que no se han filtrado, vamos a tener una cantidad mentirosa de datos. Cuando tenemos en realidad 5 datos, nos pueden figurar que son 9, y eso cambia mucho la información, ¿no? Los hilos de información, que es cuando se aísla información. Esto lo había hablado con ustedes un poco de cuando en una empresa se mantienen los datos aislados, que a lo mejor están en la compu de una persona, tiene información de los empleados, pero que no es información que está compartida con la empresa. Eso es un silo de datos. O si, por ejemplo, como dice acá, el sistema ERP, son software de gestión de las empresas, tiene incapacidad para compartir esa información con los CRM para generar análisis, ahí tenés una inconsistencia, tenés información que está en un sistema y no la podés trasladar a otro para que haya toda una información más compartida para todo el mundo. O sea, a eso se refiere. Cuando hay un silo de información, se rompe el tráfico de datos porque faltan datos. Entonces, nos va a faltar mucha información para tomar después una determinación. La resistencia cultural, díganle a un contador que deje de usar Excel o que hay otras cosas mejores que Excel y se van a dar cuenta. El tema, la cuestión es el salto de cambiar la estructura en la que se está a algo nuevo, que es completamente otra forma de trabajar, que cuando uno viene de un proceso y trabajó toda la vida de una forma, que te vengan que no, mudamos todo a esto, van a estar los miedos de la información que se pierde, los miedos de perder, la parte de ser como dueño de la información o ser, a lo mejor, si hay alguien que la rompía en Excel, dejar de ser el que la rompía en Excel y que te salvaba de toda la situación. Hay muchas cosas que hacen la resistencia esta al avance, pero es necesario que se vuelque hacia lo nuevo. Siempre va a ser en procesos que se deben ir mejorando de a poco para que en el momento que se haga el salto ya haya una cultura al respecto y no genere ningún problema en la empresa o los problemas sean menores, porque si la resistencia es fuerte, más vale en ese caso no empezar con
un cambio hacia todo lo nuevo porque va a fracasar. Y el déficit de talento, que es la falta de gente capacitada para operar infraestructuras complejas de información. Uno eh, puede empezar en el camino de manejo de la información para armar presentaciones de información, jugar con los datos, ir haciéndose, pero es todo una cuestión de experiencia también hasta llegar al punto de ser alguien que, o sea, que esté en la cima de lo que es la parte de la búsqueda de la información. O sea, tener mucha experiencia o que se llegar al punto de ingeniero. Si bien se prepara uno para eso, porque lo puede estudiar, pero hay escasez. Y eso también genera que al no saber tratar la información del todo, vos tratás la información, pero no obtenés los resultados óptimos y a lo mejor pusiste mucha plata para tratar de innovar, de hacer cosas, recurrir a todo esto y si no lo pudiste manejar o no tenés la gente capacitada, no te va a permitir avanzar. Así que eso es importante, por eso les digo, miren que por este lado hay poca gente trabajando, lindo laburo, fuera de tu casa, hace home office. Bien, entonces, el síntesis, ¿qué tenemos? Las tecnologías que utilizamos son el motor, los datos son el combustible, la tecnología del motor, o sea, qué tipo de almacenamiento vamos a utilizar, cómo lo vamos a procesar, o sea, las herramientas que vamos a utilizar para procesar esa información y almacenarlo también. La gobernanza se refiere a la parte de seguridad de esa información, la privacidad de la información, la cuestión de la calidad que tenga esa información, que sea mejor calidad, indudablemente los resultados van a ser más fiables. El cifrado, que sería como encriptar eso para que sea privado, las auditorías de seguridad correspondientes para medir toda esa información que lo vayamos gestionando bien, el valor, la estrategia de negocio, la estrategia, nosotros el objetivo, como a lo que querramos apuntar, a dónde queremos ir, que sea un objetivo claro, sea algo que no vayamos así, bueno, vamos por acá a ver qué pasa, no. Tiene que estar bien claro el objetivo, eso sería el volante hacia dónde vamos a ir para obtener la información. Esa es la estrategia de negocio, cómo lo vamos a hacer, ahí está, bueno, casos de usos claros, cultura data driven, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Los KPI operativos y qué obtenemos de esto, lo que está figurando acá como un diamante ya pulido o cubo dorado, que es el valor extraído que es lo que nosotros estamos necesitando para poder seguir adelante con los procesos de la información. Y acá está, es la última filmina de eso, que bueno, que la parte de checklist, para ver si realmente estamos a la altura de poder incursionar en estos temas. Fundamento de calidad, si los datos son actuales, son precisos, únicos, si están libres de silos, que veíamos recién que era uno de los puntos de quiebre que puede tener, que sean únicos, la infraestructura, si vamos a estar capacitados como empresa para soportar
el volumen, o sea, para poder contener y transformar ese volumen de información de datos que no son estructurados. O sea, a veces son volúmenes muy grandes, eh, pueden ser, bueno, según el tipo de empresa, pero pueden ser varios terabytes de datos, que creo que son 10 gigabytes. eh, sí, creo que es así. Eh, Cuando tenés muchos volumen de información para tratar eso, el, el tema no pasa solamente porque los pueda almacenar eh, en un buen servidor de datos o lo hago en el cloud, sino, yo esto se lo había comentado en algún momento, particularmente se necesita mucha memoria de procesamiento, o sea, memoria para que almacenar temporalmente la información para ir haciendo todos los análisis necesarios. Eh, Ese almacenamiento gigantesco de memoria de mucha velocidad para que sea más rápido el resultado es costoso y son a veces inversiones grandes que hay que hacer para poder estar a la altura de eso. Bueno, trazabilidad y seguridad. ¿Qué se refiere esto? Tener los procesos documentados, bueno, política de acceso granulares, se refiere política documental y control de acceso granulares se refiere a que, bueno, no cualquiera tiene acceso a lo más preciado de la información. Puede haber gente que tenga acceso solamente a la extracción de datos, otra persona que ya tenga acceso a la parte de purificar esa información y así distintos niveles de acceso. Eh, si son pocas las personas que se dedican dentro de la estructura de la empresa a eso, posiblemente tengan que hacer de todo, pero bueno, eso también es perjudicial porque ponerse a hacer toda la depuración de información, después hacer cómo se va a tratar esa información, todas son cuestiones que llevan mucho tiempo de desarrollo y son muy distintas a veces una de otra, ¿no? Eh, la alineación estratégica, casos de usos concretos definidos que impacten directamente en el ROI de la empresa o en la eficiencia. Y la cultura y talento, fomentar la toma de decisiones basada en evidencias. Y si para eso necesitamos, si contamos con el personal idóneo para eso, porque la toma de decisiones basada en evidencia, uno tiene que estar bien seguro de que esas evidencias están bien tomadas y bueno, y de acuerdo a eso, la decisión que yo tenga puede ser fundamental para un paso que vaya a dar la empresa. Y todo eso que se vuelve siempre es plata. ¿Mm? Por eso a veces hay que ver el talento si realmente está. Se puede tener la persona con conocimiento, pero por ahí le falta ese toque que lo da el talento o la experiencia para desempeñar algunos roles. Ahí ven, si la respuesta de dos preguntas es no, si no cumplís con dos de estas pautas solamente, la prioridad no es adquirir nuevas herramientas de Big Data, sino establecer programas de calidad de datos y una parte de la parte de seguridad, de la gobernanza más claro también, que son la mejor política, las políticas mejor documentadas y los accesos y la información cifrada, ¿m? Para por lo menos que los datos estén asegurados. Ahí termino. Bueno, eso es lo que faltaba. Bien. Bueno, eh, son las 8:20. Vamos a
Aparte, paremos un ratito ahora y después vemos un poco de las aplicaciones y usos de lo que es el Big Data. ¿Mm? A ver un poquito. Bueno, eh, hacemos un resumen y después vemos un poco de las aplicaciones. Bueno, entonces ahora cortamos un ratito hasta las I 35 y ahí largamos de nuevo y vemos la parte de como un paneo general de esto y después casos de uso. Y quería ver si había por ahí alguna página que les podía compartir de info que estaban interesantes. Eh, tenía por acá. Ah, eh, sí, algunos ejemplos de algunos ejemplos reales en que se usa y también tenía para mostrarles una página que está buena, tiene para aprender si quieren, es gratuita, por lo menos lo que son los tópicos principales como para tener una idea como una introducción para meterse después más de lleno si a alguno le interesa. Pero ahora estaba buscando Cloud Cloud, ahí está. A ver, abro la página esa y se la muestro. Bien. Eh, bueno, se cerró lo que le estaba compartiendo porque cerré la página. Este, si alguno quiere, le muestro esto y ya después vamos a la pausa. Hay una página que está muy buena, pero hay que hacerlo con tiempo. Esto es para cuando uno se decida. Eh, que es Google Cloud. Ahí tienen mucho para aprender. Si alguno quiere ir a algo más puntual. Bueno, la introducción, miren, empezar gratis. Te va llevando por distintas páginas que te va a ir dando mucha idea de a qué se refiere Big Data y qué es lo que hay que saber para manejar esto. A ver cómo funciona, ventajas, retos de implementar analíticas de Big Data, cuál es el rendimiento de la empresa basada en datos, estrategia y soluciones de Big Data. Y bueno, por ejemplo, eh,
A ver, si por acá veo el link. Eh, eh, Hacer un seguimiento del comportamiento y los hábitos de compra de los consumidores para ofrecer recomendaciones. No sé si ahí les cambió. A ver si me cambió la página. No, se mantuvo. Bueno, yo ahí abrí un link que lo lleva a tips para inspirarse y acelerar la parte de transformación hacia lo que es Big Data, utilizando las herramientas que tenés en Google. Está bueno, por ahí a veces perder un poquito de tiempo leyendo cosas de estas es interesante. Bueno, estamos chicos, hacemos una interrupción eh, y seguimos en un ratito. Son las y 25, hasta las y 40. A las 8:40 seguimos. Y mientras busco los parciales, si alguno quiere saber la nota. Bárbaro, profe. Genial.